En este momento vamos a tener una introducción de la actualidad de la misión y le dejamos el tiempo al Padre Mario. Una de las cosas que, por lo menos dentro de los procesos de formación, es bueno tener es aclarar conceptos. Fíjese que haciendo un recorrido de cómo nosotros hemos venido como arquidiócesis, tenemos una expresión nueva, no nueva, oye, surgió por allá solo una vez en Santo Domingo. En Santo Domingo, en la reunión de los obispos de Latinoamérica, en Santo Domingo surgió por primera vez esta palabra, que es pastoral misionera. Pastoral misionera. Y fíjese que nosotros hacemos pastoral. Y cuando decía el hermano, decía, después de estos cantos, ¿qué somos? Y ahora vamos a ir dejando como una idea por ahí. Todo misionero es evangelizador. Repita. Pero no todo evangelizador es misionero. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? No todo evangelizador es misionero. Cuando nosotros hablamos de pastoral, de misionera, venimos de un recorrido como iglesia. Venimos desde una pastoral sacramentaria. Luego pasamos a hablar de pastoral de conjunto. Luego pasamos a hablar de una pastoral orgánica. Y luego, pues, ahora el Papa Francisco, sobre todo en la alegría del Evangelio, nos dice que debemos de dejar una pastoral de conservación para pasar a una pastoral misionera. Ese recorrido lo vamos a hacer ahorita. Hoy, que lo llevemos, claro. Porque si no hay una pastoral misionera, no habrá misión permanente. Y ese es el esquema que queremos seguir como arquidiócesis. ¿Y qué es la pastoral? Fíjese que a mí, pues claro, cuando uno se pone a repasar esto es muy interesante. Pastoral es toda acción de la iglesia, pero que está unida entre lo que hace el ser humano y lo que hace la gracia de Dios. Si le doy una definición, dice así, mire, la pastoral es la suma de todas las actividades divinas y humanas que tienden a realizar la salvación. La pastoral es la suma de todas las actividades divinas y humanas que tienden a realizar la salvación. Estas dos cosas debemos de tenerlas claras, estas dos realidades. La pastoral no es solo la pastoral nuestra como las fuerzas propias humanas. El Señor manda a los apóstoles y este mandato divino lleva consigo un poder también divino y les dice, ustedes van a ir a proclamar el reino de Dios, van a ir a proclamar la buena noticia, van a tener capacidad de tomar venenos y no les van a hacer daño, expulsar demonios. Cuando ustedes se encuentren enfrente de los que les van a atacar, no se preocupen por lo que van a decir, porque yo pondré las palabras en ustedes. Y eso significa la acción que hace el ser humano impulsada por la gracia divina. La pastoral no solo puede estar impulsada por nuestras propias fuerzas, es la gracia que nos impulsa a nosotros a toda acción salvadora. Pero la acción salvadora tampoco puede estar en el aire como algo abstracto, sino que tiene que concretizarse en planes pastorales, en planes parroquiales, tiene que concretizarse en toda la acción de la realidad que nos toca vivir. Entonces, vamos por pasos. Pastoral es la acción divina y humana que tiene a realizar la salvación. Son todas las formas de acción de la iglesia: la predicación,
la transmisión del Evangelio de una manera acorde con la esencia del mismo y con las circunstancias históricas de cada época. La iglesia es mediación, pero el único mediador es Jesucristo. Siempre tenemos la acción divina y la acción humana. Eso es pastoral. Oye, si nosotros vamos a la iglesia y consideramos nuestras propias fuerzas que va a sacar todo adelante, usted se va a frustrar, se va a desgastar y de repente va a estar peleado con el párroco y con todos los que están ahí cerca. ¿Por qué? Porque su acción pastoral está desligándose de la gracia divina que le ha impulsado a realizar esta labor. Y no podemos estar dejando todo a Dios. Señor, ayúdanos, ¿verdad? A mí siempre me da gracia las personas que vienen ahí, ¿verdad? El amor, ¿verdad? El amor. Estamos en febrero, el amor. Y entonces dice las personas que, Padre, no me puedo sacar el cariño que le tengo a una persona que quizás le ha traicionado, ¿no? Que le ha traicionado. Y yo le pido a Dios que me ayude a olvidarlo o a olvidarla, pero vamos a poner olvidarlo, porque hay más hermanas hoy. Y entonces, que me ayude a olvidarlo. Yo le digo, ¿ya lo bloqueó de WhatsApp? No, Padre, pues bloquéelo, ¿ya? Y ya lo bloqueó de la red de Facebook. No, Padre, ahí sigo viendo que anda con otra persona y me duele el corazón. Bloquéelo, ¿ya? Es decir, fíjese, ¿y qué tal si le mando un mensaje y viera que si alguna vez me ha mandado un mensaje, viera que contenta me pongo? Entonces le está pidiendo a Dios que le quite el sentimiento, pero no está poniendo nada de su parte para que esto pueda realizarse. Por consiguiente, pastoral implica todas nuestras fuerzas impulsadas por la gracia de Dios. Si tenemos esto claro, entenderemos la siguiente palabra, que es misionera. Pastoral misionera significa que todas estas fuerzas impulsadas por la gracia de Dios no se tienen que quedar en la parroquia, sino que tienen que ir ahí hasta donde podemos llegar en el trabajo y todo lo demás. Pero esto lo vamos a tocar después en el siguiente tema. Pero quiero que tengamos claro esto. Pastoral misionera es las fuerzas humanas, todos nuestros recursos impulsados por la gracia de Dios para poder hacer conquistar el mundo para Cristo. Claro, aquí es donde se contrapone la pastoral de conservación. ¿Qué significa la pastoral de conservación? Pastoral que con las fuerzas humanas y las fuerzas divinas se ha quedado encerrada en la parroquia. Que allí estamos, ¿verdad? Vengan los jóvenes. No, y ahora ya no estamos para que vengan los jóvenes. Vengan los matrimonios. Ya no estamos para que vengan los matrimonios. Ya no estamos en la pastoral sacramentaria. Se fija que hay gente que todavía vive en la pastoral sacramentaria. ¿Qué significa esto? Aquí vengo para que bautice a mi niño. No se le ve el pelo, pero quiere bautizar a su hijo, quiere que su hijo haga la primera comunión, quieren casarse en la iglesia, aunque, ¿verdad? Y hay que hacerles misa de cuerpo presente, ¿verdad? Entonces, antes así era, antes del Concilio Vaticano II, teníamos una pastoral sacramentaria. ¿Es mala? Claro que no. No es mala, pero es que nos reduce solo a un acto en el que la gracia de Dios no actúa porque nosotros no se lo permitimos. La gracia de Dios en el sacramento siempre debe de actuar, pero si nosotros no estamos en esa disposición, recuerde, pastoral, acción, todas nuestras acciones, impulsos, recursos, ¿impulsados por quién? Por la gracia divina. Oye, si nos falta uno, todo se lo dejamos a la gracia divina, no funciona. Todo lo queremos hacer nosotros, no funciona. La pastoral son las acciones nuestras impulsadas por la gracia divina. Muy bien, llega el Señor en la pastoral sacramentaria, el Señor nos da toda su gracia, pero nosotros no ponemos ningún recurso. Son las mil, ¿sabe cuánta gente? Y yo quedé admirado, yo no sé los padres cómo vieron el miércoles de ceniza, pero yo me sorprendí. Abarrotada la iglesia. De verdad,
abarrotada. Pasaron unas 3.000, 3.500 personas en las 5 Eucaristías que tuvimos ahí en la parroquia. Es en serio, mire, abarrotado. Yo digo, ¿cuánto misionero? ¿Cuánto misionero que se puso la cruz? Pero están en una pastoral sacramentalista que todavía es anterior. ¿Y qué significaba? El agua bendita, Padre. Yo no comulgo, pero el agua bendita, eso sí tiene poder. Y por eso estas personas llegan ahí, no si recibieron misa o no recibieron misa, no pasa nada. Pero Padre, por favor, vine tarde, póngame la ceniza. Es que no estuve en misa, haga una excepción. Es que no puedo, tiene que aprender a que tiene que estar, y lo importante del signo es adentro de la Eucaristía. Ustedes siempre le ponen traba. Sí, va a estar así. Igual que los que están en la pastoral sacramental, que no es mala, pero no se tiene que quedar ahí porque Dios actúa, pero nosotros no actuamos. Recuérdenlo, esto es lo que queremos ir cambiando en las parroquias, en la iglesia. Tenemos que dejarnos guiar por la gracia de Dios para que nuestros recursos, nuestras acciones puedan tener el propósito y el efecto que buscamos, que Dios quiere que suceda en el mundo. Y entonces pasamos, ¿verdad? Pastoral sacramentaria, ahí anda la gente. Luego la iglesia se puso en renovación, Concilio Vaticano II, y veía que tenía muchas acciones, pero muy dispersas. Todavía nos pasa, muy dispersas. Entonces empezó a hablar de pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto. ¿Qué significaba esto? Que todas las acciones, recursos humanos impulsados por la gracia de Dios tenían que estar unificados. Y si no, la pastoral familiar por un lado, la pastoral social por el otro, la pastoral de los enfermos por el otro, y no se veían las caras. Todavía nos pasa, todavía nos pasa. Nos cuesta lograr una pastoral de conjunto y estamos en esa lucha. Luego de eso vinieron los pastoralistas y dijeron, no solo basta con que estemos unidos, necesitamos programarnos y ordenarnos. Y a esto se le llamó también una pastoral orgánica. ¿Le suena? ¿No le suena? Sí, ¿verdad? Uy, el padre Renderos, ¿verdad? ¿No está el padre Renderos? Ahí está, ¿cómo está? El padre Renderos se recuerda, ¿verdad? Esto que los años 80, 90 eran las palabras que más se utilizaban: pastoral de conjunto, pastoral orgánica. Pero ¿qué es a nosotros nos dicen las palabras, pero orgánico a mí me suena a tierra. No, orgánico es aquello que crece ordenado, que tiene un fin, ya, que tiene un fin en sí mismo y que lo cumple el fin. Eso es lo orgánico. Los árboles son orgánicos, ya. Y entonces yo le ponía el ejemplo de lo orgánico y pastoral de conjunto y pastoral orgánica. Pastoral de conjunto, cuando yo jugaba fútbol y jugaba fútbol cuando estábamos pequeños, todos juntos, equipo contra equipo. ¿Cuál es la meta? Ganarle al otro. ¿Bien? Sí. ¿Y qué hacíamos? Correr todos detrás de la pelota. ¿Ya? ¿Estábamos unidos? Claro. Porque todos queríamos correr detrás de la pelota. Y por eso el otro equipo que estaba unido, pero no solo estaba unido, sino que estaba organizado, ¿verdad? Había programado, cuando España le ganó a uno cuando fue el campeón mundial, véanse el documental, es buenísimo el documental de cómo llegó hasta la final y ganó España, porque tenían que conseguir que el equipo no solo estuviera unido, sino que funcionara con todo lo que habían ensayado. Y Puyol le dice, mire, nosotros tenemos una jugada que le hemos practicado un montón de veces, que habían varios del Barça, ¿verdad? Y varios del Madrid también, oye, por si alguien se enoja. Y entonces ya estaban varios del Barça y le dice el técnico, háganla. Y era que Puyol iban a meter el centro y Puyol iba a llegar desde fuera, cabezazo y adentro. ¿Y sabe qué? Le salió el gol.
Y con eso ganaron. ¿Pero por qué? Porque hay un programa. No solo estar unidos, y por eso nosotros en el fútbol se da cuenta, y están todos rezando al principio, ¿verdad? Unidos, ¿verdad? Unidos. Y se ponen en círculo, vamos a ganar, sí, unidos. Pero un gol le meten y ya se desorganiza. El enojo, la cólera, me pegó una patada, le doy otra patada yo, le expulsan, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente no solo basta que estemos unidos. Cuando se habla de sinodalidad, se está hablando de una pastoral que camine unida, organizada y que salga desde las parroquias hasta ahí donde se encuentran las personas que necesitan. Y a esto se le llama misión permanente. Oye, tenemos que clarificar muy bien esto. Esto es lo que queremos lograr. ¿Qué es la pastoral? La acción, no, la acción humana impulsada por la acción divina. En la pastoral sacramental nos quedamos solo creyendo que Dios tenía que hacer todo y nosotros nada. Solo el sacristán tenía que tocar la campana antes del Concilio Vaticano II y allí llegaba el montón de gente. Si tenían formación, no era prioridad. Si leían la Biblia, sabe cómo cuesta que el cristiano católico lea la Biblia. Cuesta, y cuando se meten ahí a alguna secta donde, ¿verdad? La Biblia, sí, es que ya está. Pastoral sacramentaria, dejar que Dios haga todo y nosotros no hacer nada. Pastoral de conjunto, tratar de unirnos para que la gracia de Dios actúe mejor en los demás. ¿No funcionaba? No mucho. Y entonces surgió la pastoral. Todas estas siempre acción de Dios. Oye, solo es la forma que nosotros hemos ido hablando y expresando la necesidad de lo que nos presenta la realidad. Porque la pastoral siempre va a responder a la realidad que estamos viviendo. La acción humana, impulsada por la gracia de Dios, siempre va a responder a la realidad que estamos viviendo. Si la acción humana impulsada por la gracia de Dios no responde a la realidad que estamos viviendo, no va a ser efectiva, aunque adentro tengamos pastoral de conjunto y pastoral, ¿cómo se llama la otra? Orgánica. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque la pastoral misionera es como la acción humana impulsada por la gracia divina da respuestas ahí donde los muchachos están, donde ellos están, donde los ancianos están, dan respuesta a esa realidad desde la fe en Jesucristo. Pastoral sacramental, pastoral de conjunto, pastoral orgánica. Esto nos llevó a una pastoral que se llama de ahí estamos muchos, oye, ahí estamos muchos. ¿Qué significa esto? Que el mundo nos está golpeando y nosotros no sabemos cómo responder. Ejemplo, un botón. Y fíjense, muchachos, yo les admiro mucho a ustedes porque ahí y vuelven a cantar el de América, oye, y que se suban ellos y que le enseñen a la gente, ya, que se suban ahí. Entonces, fíjense un botón, levante la mano las personas que pasan de 50 años aquí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? ¿Se da cuenta? Estamos en una pastoral de conservación. Nos está costando. No por los viejitos, no. No fue intencional. Es la palabra. Oye. Ya, estamos en una pastoral de conservación. Yo, como párroco, sé que cuesta mucho cambiar el cassette, sé que cuesta mucho meter a los muchachos en la pastoral misionera. Cuesta mucho, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa? Que la pastoral misionera genera un cambio generacional. Nosotros en muchas parroquias estamos viendo una cantidad de cabezas blanquitas y algunos pelones, ¿verdad? Digo, porque le falta el pelo, y claro, y jóvenes pocos.
¿Pero por qué? Porque estamos muchas veces en una pastoral de conservación. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Solo una pastoral misionera nos puede llevar a una misión permanente. Repítalo. Solo una pastoral misionera nos puede llevar a una misión permanente. Y entonces, poco a poco, se va a ir entendiendo por qué todo misionero es evangelizador, pero no todo evangelizador es misionero. Quiero decirles que ahí ven a los muchachos y ellos son parte de la juventud misionera, así se llama. ¿Alguien ha escuchado hablar de las obras misionales pontificias? Sí, ¿verdad? Entonces, una de los, digamos así, retos que tenemos o de las metas que quisiéramos es impregnar en todos el ardor misionero. Y las obras misionales pontificias, tanto en la infancia misionera, en la juventud misionera, familia misionera y la unión de enfermos misioneros, también están Yentes, está la propagación de la fe, está de las obras misionales pontificias, pues queremos ver cómo se van impregnando en las parroquias para que cada persona sea en verdad un misionero de Cristo. Entonces, fíjese que quiero hablarles un poquito de cómo tenemos que irnos animando en esta tarea. Vamos a retomar algo, vamos a retomar. Yo quiero que se queden como las cosas claras, por dónde queremos caminar. Realmente en las parroquias necesitamos pastoral, pero no puede ser que nos quedemos solo con el nombre y no sepamos qué significa esto. Pastoral es toda la acción nuestra impulsada por la gracia de Cristo. Pero esta pastoral no puede quedarse en la parroquia. Que sea misionera significa de que esta realidad que nosotros estamos viendo tenemos que transformarla siempre. Las personas que tienen más de 50 años, 60, les cuesta entrar a las redes sociales, les cuesta entrar a este mundo que a veces se encuentra revuelto. Cuando las personas vienen y nos dicen que tienen un nieto que es homosexual, o nos están diciendo que tienen una hija que es lesbiana, las personas entran en una crisis porque directamente no sabemos cómo entrar en este movimiento, porque no podemos estar como ingenuos, dice la redención, la misión redentora, no podemos estar como ingenuos aceptando todo, pero tampoco podemos estar diabolizando todo. ¿Cómo hacemos para que nosotros como misioneros seamos fermento ahí donde nos encontramos? Sabe que durante mucho tiempo hemos estado hablando de misión permanente, pero entender qué es la misión permanente solo se entiende de la pastoral misionera. ¿Y qué es la pastoral misionera? Toda acción nuestra impulsada por la gracia de Dios para transformar el mundo. Cuando estamos viendo que la Iglesia Católica en los porcentajes estadísticos ha bajado muchísimo y en momentos se encuentra, sobre todo en San Salvador, hacíamos una encuesta a nivel de El Salvador, Cuscatlán es el bastión más católico, ¿sabía usted? Cuscatlán. Y San Salvador se encuentra un poquito arriba, pero es muy poco arriba lo que se encuentra en relación a todas las otras denominaciones. ¿Qué significa esto? Que la presencia del cristiano católico está siendo cada vez más escasa en la realidad en la que nos movemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser verdaderos misioneros? ¿Sabe? Cuando hablamos de esto siempre pensamos
en los que se van a la India, se van a África. Hoy tenemos mucho, pero muchísimo que evangelizar. Y a veces a ustedes les toca la misión ahí en la casa. ¿Cuál es el mayor problema con respecto a la casa? Que usted, el ejemplo, ay, perdone, usted no, ya me acuerdo, siempre usted no, otra gente. Pero lo que sí es cierto, que lo que a veces hacemos con la mano derecha, lo deshacemos con la mano izquierda. Y cuando las personas llegan, ahí le dice, una señora ahí dice, por ejemplo, mire, ¿por qué no vino a misa el domingo? No, mire, no vine a misa. ¿Por qué? Mire, mis hijos les dije que se levantaran temprano. No se querían levantar. Les rogué, me enojé, les grité, nos peleamos y después yo dije, ¿para qué voy a ir a la misa si ya estoy con todo el resentimiento con mis hijos? Buscamos la paz haciendo la guerra. Y no se puede esto. Entonces, yo quiero leerle algo para que iniciemos bien. Quiero leerle lo que dice este documento, que siempre es bueno repasarlo, la Redemptoris Missio. Y dice esto: quiero que comprendamos qué significa ser misionero. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero. Ahí lo siento hoy, por eso nos cuesta tanto. Por eso, hay perdón por lo que voy a decir. Creo que tengo que cuidar un poquito porque no vaya a ser que no se entienda bien. Por eso es tan fácil ser evangelizador. Pero no queremos ser misioneros. Porque la evangelización muchas veces se queda en esa misión programática llamada algunas veces el grupo que se reúne. ¿Cuándo vamos a ir a tocar puertas? Vamos a tocar puertas. ¿Alguna vez en sus parroquias decían ustedes y no entraron en el conflicto si una persona que estaba solo acompañada o casada por lo civil podía ir a misionar? ¿No encontraron esos conflictos ustedes en su parroquia? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál era lo que se decidía al final? ¿Qué se decidía? ¿Puede una persona que está solo acompañada ir a evangelizar? Ajá. ¿Ah? Uy, dice que sí, claro que sí, sí puede, sí. Claro que sí puede. Pero lo que sucede, ¿es misionero? No. ¿Por qué? Escuche bien. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse. Estoy leyendo la Redemptoris Missio número 42. Hace visible un nuevo modo de comportarse. El misionero, que aún con todos sus límites y defectos humanos, vive con sencillez según el modelo de Cristo, es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Pero todos en la iglesia, esforzándose por imitar al Divino Maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos, escuche bien, es el único modo posible de ser misionero. Es el único modo posible de ser misionero. Nosotros creo que tenemos que cambiar la idea. Le vuelvo que aquí estamos clarificando ideas. ¿Qué es pastoral? Misionera. ¿Qué es pastoral? De conjunto. ¿Qué es pastoral? Orgánica. ¿Qué es pastoral? De permanencia. ¿Qué es una pastoral? Sacramental. ¿Todas estas pastorales son malas? No. ¿Qué sucede? Que no nos llevan a cumplir la meta como se debe. ¿Y por qué? Porque a veces quienes, pues sí, yo hace poco, ¿verdad?, me heredaron las responsabilidades del padre Estefan.
Y hoy a veces voy ahí a la tumba de él y digo, bueno, pero ¿qué hizo, verdad? Que de verdad, ¿para qué se anda muriendo? Porque está ahí enterrado ahí en la parroquia. Y también cuando voy por ahí hago el ejercicio y decir, Señor, hoy estamos y mañana no. Y la misión sí. Y a veces nosotros, ¿verdad? Con todo el afán, ¿por qué? Porque ponemos todos nuestros recursos creyendo que son nuestras propias fuerzas, pero abandonamos la gracia de Dios. Y lo contrario que es querer que Dios haga todo y nosotros tranquilamente, sin movernos donde estamos. Y les cuento esto porque a veces en la parroquia, ya les digo, muere el padre Estefan, que paz descanse, hoy le encomendamos en la Eucaristía, muere el padre Estefan y yo estaba en Tenancingo, 8 años pasé en Tenancingo de párroco y me pasan a Soyapango como párroco. Luego me llama Monseñor y me dice, padre, ayúdeme con las obras misionales pontificias. Vaya, es lo que llevaba también el padre Estefan, director nacional, yo apenas arquidiocesano. Y luego, después de un cierto tiempo, pues me dice, mire, ayúdenos ahora con el departamento de misiones. Y cuando estamos repasando todo esto y vemos que las personas, nosotros mismos, podemos ser obstáculos para que otros vayan a la iglesia, y me encuentro con personas en la parroquia, cuando yo regresé, ¿verdad? Cuando yo llegué a la parroquia, mucha gente se acercó y me decía, padre, ojalá que usted cambie un montón de gente que hay aquí. Así. Un montón de... El padre Estefan tenía 34 años de ser párroco de la parroquia San Antonio de Padua, Soyapango. Porque esa gente es la que ha corrido a un montón. Esa gente. Y que les han hecho, viera qué malos son. Viera cómo son. Yo digo, vaya testimonio, ¿verdad? Claro, el documento dice con todas nuestras debilidades. Y están ahí. Pero hay personas que no pueden ver la debilidad del otro, que se van corriendo. Y también esa fragilidad. No podemos andar de esta manera. Y entonces, cuando hablamos de una espiritualidad, de una animación misionera, primero clarifiquemos que es obra de Dios. Eso es lo primero. Es obra de Dios. Y nosotros ponemos todos los recursos en esta gracia divina que nos impulsa a cumplir una meta. ¿Por qué es misionera? Porque no se queda encerrada. Y la misión es cómo nosotros, si podemos poner y clarificar algo, la misión permanente es cuando usted, ahí donde se encuentra, en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su pasaje, usted es un punto de referencia de bondad, de generosidad, de justicia, de persona que puede respetar a los demás y que los demás digan, esta persona, yo no voy a ninguna iglesia, pero esa persona, si un día, ¿verdad? Pudiera ir, por esa persona fuera. Fuéramos atrayentes de los demás hacia la gracia de Dios. Y ya no tendríamos, y ahora nos preguntamos, ¿hay que seguir tocando las puertas? Claro que sí, porque lo discutíamos. No, estábamos en una reunión, saben que el otro año celebramos un jubileo, ¿verdad? El próximo año. Y entonces se nos ha encomendado a una comisión nacional preparar algunas actividades para el próximo año en relación a la misión. Y estábamos reunidos los encargados de la misión a nivel nacional, el viernes pasado. Y entonces un padre decía, es que ya no funciona tocar las puertas, tenemos que ver cómo hacemos. Y tenemos que ir uno a uno, tenemos que ver cómo hacen los hermanos, ¿verdad? Los otros hermanos que ponen su estante ahí y a ver quién quiere información. Se imagina que nosotros pudiéramos ponerle a usted ahí, ¿verdad? Con el estante, como lo hacen los hermanos testigos de Jehová, que por alguna razón siempre se nos ponen enfrente de la parroquia. Yo celebro la Eucaristía a las 6 de la mañana y enfrente del Calvario, ahí se ponen ellos. Educados como solo ellos soy. Buenos días, buenos días, buenos días. Yo digo, solo que me contestan el saludo con tanta alegría, yo digo, qué buenos son, fíjese.
qué buenos son, porque los hermanos que andan amarrados, las hermanas, los hermanos que andan amarrados, yo les saludo y como siempre ando con el cuello y todo lo demás, pues se le dice, uy, bueno, el diablo, ¿verdad? El diablo, no, pero ¿qué es en serio? ¿Qué es en serio? Y entonces, digo esto, estas personas están ahí y si nosotros tenemos que buscar una forma nueva, cuando a veces hacemos que el Facebook es del diablo, WhatsApp es del diablo, Instagram es del diablo, TikTok es del diablo y todas estas cosas son del diablo. No podemos estar satanizando todo, pero tampoco podemos ser ingenuos para creer que todo puede entrar en la iglesia. Y entonces y en las conclusiones que han salido del sínodo, de la sinodalidad, a mí me ha sorprendido, primero el Papa con el mensaje de la paz, diciendo que tenemos que ver eso de la inteligencia artificial, y luego de eso, hablando en las conclusiones, diciendo que ahora el mundo de evangelizar está en las tablets y en los teléfonos. Así concluye. Pregúntele a los señores que, ¿verdad? Dice, solo con el teléfono en la mano pasa. Yo digo, pues sí, aquí la gente, yo me doy la vueltecita, ¿verdad? Y escamoteados así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así. Este es un continente. Oye, esto se ha convertido en un continente a misionar. Y nos gusta. Y hay gente que dice, yo padre, eso no. De las redes sociales, no, nada. Y hay sacerdotes que somos así. Somos un poquito huraños. Pero decía el padre Juan Carlos en la reunión que teníamos de clero para lo que estamos haciendo del plan pastoral, decía, si nosotros lo hacemos, otros lo están haciendo. ¿Ya? Otros lo están haciendo. Y hay gente que sube cada tontería y tiene 1000 reproducciones. Qué poquitas, no. Es que son 1000 personas, nosotros tenemos una hiperinflación de seguimiento. ¿Se imagina usted que alguien subiera un video y dice, el padre Anthony dice, ¿qué? ¿Y cuántas reproducciones tiene su video en YouTube? Padre, solo 400. Sí, porque está midiendo aquellos que tienen 1.000.000, 100.000, pero 400 personas son 400 personas. Y tenemos que llegar. ¿Y qué significa esto? Que nuestro testimonio tiene que ir por delante. Solo podemos ser misioneros si hemos asimilado esto, pies en camino, o como dice ahí, no podemos llegar a una contradicción. ¿Y qué significa? Pies en caminos y corazones fríos. Porque andamos por ahí, oye, andamos por ahí, andamos en la pastoral y con el corazón frío, con el corazón desanimado. Por eso el Papa Francisco, el mensaje que sacó para las misiones del año pasado, lo he tomado como punto de partida, porque él dice, por favor, no nos dejemos robar la esperanza. Yo cuando veo a los muchachos y le sacan allá a usted a bailar y las personas adultas mayores dicen, ay, esto no me gusta. No todo, ¿verdad? Esto no me gusta. Qué feo. Ya. No pasa nada. Oye, no pasa nada. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros vamos y nos presentamos ante los demás, necesitamos tener un estilo de vida. Necesitamos, como dice el Papa, no dejar que nos roben la esperanza, porque andamos pies en camino, pero corazones fríos los hay en la parroquia. Y a usted espero que no lo hayan rogado para venir aquí. Y como dice el padre Tavo, ¿verdad? Dice el padre, ¿cuántos estuvieran aquí? Y de verdad, andamos pies en camino y corazones fríos. Oye, y tampoco podemos estar, ¿cuál es la otra frase? ¿Corazones qué? Corazones ardientes y metidos en la parroquia. Y viera qué bonito estuvo el grupo de oración, la asamblea de pastoral, qué bonita estuvo. Y allí no sé qué y no sé cuánto. Sí, y nos podemos quedar ahí. Y qué bueno, como la fraternidad y todo lo demás. Sí, pero los de encuentro conyugal, esos no saben nada. ¿Ya? Los de renovación, esos no saben nada. ¿Ya? Y los de renovación, ¿qué dicen? Uy, los de pastoral, esos no saben nada. ¿Ya? ¿Se imagina usted? Corazones ardientes, pero plantados. No estamos caminando, no salimos al encuentro del otro.
Que entonces, ¿cómo vamos a poder ser verdaderos misioneros si no se dan estas dos condiciones? Bueno, las 4 que están ahí: una pastoral, misionera, pies en camino, corazones ardientes. El Papa Francisco dice esto con respecto a eso. El Señor dice: no nos dejemos robar la esperanza. El Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo. Porque esta misión, después de todo, es suya. Es suya. Y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores. Somos siervos inútiles. ¿Se da cuenta? Cada vez que nosotros repetimos eso de somos siervos inútiles, lo decimos, pero no nos damos cuenta de que realmente lo decimos porque todo depende de Dios. ¿Se imagina nosotros los sacerdotes? Dice el documento de la redención en Missio, dice que nosotros los sacerdotes deberíamos de ser el ejemplo claro de misión permanente. Ahí yo digo, tienen razón. Les cuento por qué. Porque si usted va en los semáforos, si yo voy con el cuello y todo lo demás, y llega el muchacho que limpia el vidrio, y ve que soy sacerdote, ¿qué piensa él? ¿Ah? ¿De qué? No, que si es sacerdote, seguro le voy a dar algo. Seguro le voy a dar algo. Y claro, uno ve las cosas y dice, ¿cómo hago? ¿Le doy o no le doy? Y pues sí, y uno dice, hoy no le voy a dar, no ando una moneda, no ando. Y entonces se queda como una cara diciendo, y es cura, ¿verdad? Y es cura. Yo les digo a ustedes, y se los decía en una ocasión, miren, nosotros los sacerdotes en El Salvador todavía esperan bastante las personas, los protestantes, los que no son nada. Mire, cada vez que un sacerdote falla en cualquier circunstancia, todo mundo se va y tendría que ser esto, tendría que ser lo otro. ¿Por qué? Porque tienen una imagen de lo que debemos de ser y las personas todavía lo tienen, hasta los protestantes. Cuando se acerca y dice, mire padre, y pues sí, nos dicen padre porque se recuerdan que son católicos. En el subconsciente andan tanto el catolicismo, ¿verdad? El ser católicos que todavía, mire padre. Pero ¿por qué voy con esto? Porque no tendríamos que ser solo nosotros los sacerdotes, sino usted también. Y para eso el Papa Francisco pone las dos cosas fundamentales para una buena misión. Primero, la Biblia. Haraganes para leer la Biblia, algunos. La Biblia, San Jerónimo que dice, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Repítalo. Así de fácil. Entonces, para que nosotros podamos llevar un corazón ardiente, dice el Papa, por ello, el conocimiento de la Escritura es importante para la vida cristiana y todavía más para el anuncio de Cristo y su Evangelio, para los misioneros. De lo contrario, ¿qué transmitiríamos a los demás sino nuestras propias ideas y proyectos? Nuestra propia vanidad. Y un corazón frío, ¿sería capaz de encender el corazón de los demás? No, y a veces por eso no vemos resultados en la evangelización. No lo vemos el resultado, porque no hemos aprendido a ser misioneros. Y por eso el segundo es la Eucaristía. Y esta parte, dice el Papa, lo recordaba el Papa Benedicto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento de la Eucaristía. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Y viera cuánta gente comulga los domingos, pero no quiere ningún compromiso. Y les veo comulgar. Y una vez, yo hablando de esto en la parroquia, llegaron unos amigos míos ahí de otra parroquia, me llegaron a visitar y yo les decía, usted que solo comulga y se ha quedado con el domingo nada más, sepa lo que le falta mucho para llegar a encontrarse y tener una relación verdadera con Cristo. Porque las personas consideran
que solo porque comulgan ya tienen una relación con Cristo, y la relación con Cristo va a la identificación total de lo que Él es. Y por eso leíamos en una de las lecturas, ¿verdad?, de este domingo pasado, y decía, cuando el Señor lo buscaban en la madrugada, ¿y qué les dijo el Señor? Cuando Pedro llega en la madrugada, el Señor que estaba orando, igual que usted que se levanta temprano a orar, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Todos te buscan. ¿Y qué le dijo? Vamos. Para esto he venido. Y me quedó clavada esa expresión, porque no solo iba a ir a anunciar el Evangelio, tenía que darle de comer a la gente, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, consolar a los tristes. Es decir, la misión implica todo nuestro ser en vistas a lo que los otros puedan encontrarse con Cristo por nuestra forma de actuar, por cómo les comprendemos, por cómo les ayudamos, por cómo pagamos bien cuando nos hacen mal, sino de lo contrario, como el gesto del Papa Juan Pablo II, que lo tengo enmarcadito por ahí, porque me impresiona que después de salir, cuando en 1981, 13 de mayo de 1981, ¿verdad?, le dan 2 disparos, salía al K, uno en el estómago y el otro en el pecho, solo sale del hospital y se va a abrazarlo. Es que solo ese gesto pudo haber convertido a muchas personas sin que el Papa fuera a evangelizar. Pastoral misionera, oye, tenemos que cambiar el chip. La pastoral misionera ya es el compromiso real, el compromiso verdadero de su relación con Cristo. Ya no podemos andar en mediocridades. El mundo no está para eso. Nos está comiendo, no se da cuenta que nos está comiendo el mundo. Ya hay gente que está creyendo que la tierra es plana. Ya hay gente que está creyendo realmente que van a venir los extraterrestres dentro de 3 años. Hay gente, mire, hay gente que anda creyendo tanta cosa, y nosotros ahí, sí, quizás Jesús era extraterrestre. Sí, que es en serio. Hay una corriente por ahí que anda diciendo eso. Entonces, es que no es tanto lo que nosotros solo decimos, que eso es lo que hacemos cuando vamos a evangelizar. La gente le conoce a usted cuando va a evangelizar, mucha gente no. Y dice, qué bonito habla este hermano, ¿verdad? Y cuando le dicen, ¿usted por qué no lo conoce? Porque igual que los esposos, ¿verdad? Los esposos y las esposas se acercan. Que qué esposo más bueno tiene usted, le dice una mujer a la otra, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Verdad que se la saben, verdad? ¿Por qué no viven con él? Porque no viven con él. Si hasta ministro de la comunión es, fíjese, qué bueno es, ¿ya? Sí, claro. Pero cuando estamos en la casa y no hemos logrado evangelizar la casa, es porque nosotros algo estamos contradiciendo esto que está aquí. O el corazón frío, o estamos anclados en la iglesia, en la parroquia, y pareciera que todo nuestro actuar solo está en la parroquia. ¿Dónde somos buenos? En la parroquia, ¿verdad? Y a veces las actitudes no las cambiamos. Por eso el Papa dice, aparte de la Sagrada Escritura, por eso la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la iglesia. Y este también tendría que ser el lema para nosotros para empezar este nuevo periodo de nuestro tiempo. Dice, una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. Por consiguiente, alguien que no ame la Eucaristía, pero que le guste misionar, tiene pies en camino, pero un corazón frío. Alguien que le guste la Eucaristía, pero que no le guste misionar, considera que tiene un corazón ardiente, pero los pies clavados en un solo lugar. ¿Dónde tenemos que misionar? ¿Dónde? En todas partes. Pero si nosotros no cambiamos esa idea, vamos a encerrar la misión a una acción simple dentro de las estructuras que tenemos en la parroquia. Y sépalo,
Si yo le digo, mire, ¿quiénes son de Nuevas Ideas aquí? ¿Quiénes son del Es que ni siquiera las condiciones políticas tendrían que estar por encima de los principios básicos y fundamentales de un misionero. Y el misionero va ahí, y no importa que tenga una tendencia política, está bien y está en su derecho, pero si en esa tendencia política no trata de hacer un cambio dentro de la estructura corrompida, entonces simplemente se le olvidó que era misionero. Y en el trabajo igual. ¿Dónde vamos todos? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, verdad? Ahí, todos esos. Hey, ¿qué tal? ¿Hacemos chanchullo ahí? Sí. Solo son estos materiales. Nadie se da cuenta. Como decíamos, Dios lo está viendo, oye. Y no es porque Dios lo está viendo, sino porque no hay otra forma de realización más alta que cuando respondemos de verdad al amor de Dios y lo demostramos a los demás. Y eso, si un día quieren leerse algo de lo que es misionero, yo hasta le voy a escribir al Papa Francisco y proponerlo también como misionero, el cardenal Bantuán. Francisco Javier Bantuán. ¿Sabe dónde misionó él? En la cárcel. En la cárcel. Y cuando le preguntaban, hay un libro que se llama Una luz brilla en la oscuridad, es la biografía de él, del quien lleva el proceso de beatificación allá en Roma. Está, pero no tiene desperdicio el libro. Y a mí me sorprendió y me ayudó para salir de una crisis que andaba. Una crisis de esas que poquito a poco parece que le van perdiendo la esperanza a uno. Y uno ve, dice, tanta maldad. Uno se acuesta casi, ¿verdad?, agotado. Y al siguiente día, para que al siguiente día, esto que se pelearon, esto. Y yo digo, y de verdad, ¿cuándo se va a cambiar esto? ¿Y las guerras cuándo terminan? ¿Y cuándo vamos a cambiar nuestra forma egoísta y de aprovechados que tenemos aquí? ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Y de repente, poco a poco va entrando la desesperanza. Allí donde estamos. Y el cardenal Bantuán me sacó de ahí. ¿Por qué? 13 años en la cárcel. 13. Y él allí encontró la esperanza y allí encontró la alegría. Hasta el punto que cada vez que estaba con las personas que eran ateas, oye, porque el régimen era ateo el que entró allí a Vietnam en 1977, y entonces cuando los tenían que cambiar cada semana a los custodios que lo tenían, porque él se hacía amigo de ellos, no les hablaba de Dios, solo los trataba tan bien que los demás solo podían decir que este era un hombre realmente bueno. Y entonces no podemos nosotros estar solo esperando que la gracia de Dios haga todo. Y no podemos estar pensando que son nuestras fuerzas ingenuas las que pueden cambiar esto. Nosotros primero, y necesitamos partir desde la Eucaristía. Si no tenemos los sacramentos, no tenemos la confesión frecuente, vamos a andar con un corazón frío evangelizando. ¿Y va a convertir a la gente? Fíjese que Dios se vale hasta la burra de Balaam, ¿ya? Se vale de todo. Por eso le decía, ¿alguien puede ir a evangelizar? Sí, puede ir a evangelizar. ¿Y qué? ¿Y va a convertir? Sí, porque la obra de Dios llega, la gracia de Dios llega. Recuerde estas dos cosas, los recursos, la pastoral es la acción nuestra impulsada por la gracia de Dios. Entonces, si nosotros vamos solo con nuestra propia fuerza, aún allí actúa la gracia de Dios, pero todo lo que pudiéramos lograr si realmente nos dispusiéramos. Tenemos que aprender que es misión permanente hoy, pero no puede haber misión permanente si no hay una pastoral misionera. Y no puede haber pastoral misionera si nosotros, cada uno de nosotros, no empezamos a hacer conciencia clara de lo que la responsabilidad que tenemos como cristianos en este mundo que nos ha tocado. Que por eso es la palabra misionera, ¿verdad? Pastoral misionera es, tengo que ver el mundo y tengo que ir a transformar ese mundo, sin ser ingenuo, aceptando todo, y tampoco ir rechazando todo en la vida. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, la palabra de Dios que siempre nos ilumina, y sobre todo en la Eucaristía, que como dice,
toda persona, toda iglesia, toda parroquia eucarística necesariamente tiene que ser misionera. Y todo misionero necesariamente tiene que ser eucarístico. De lo contrario, vamos a estar dividiendo la pastoral. De lo contrario, vamos a estar dejando que Dios haga todo y nosotros no hagamos nada. Y vamos a estar dejando, creyendo que todo lo hacemos nosotros, y por eso los chambres, por eso las discusiones, por eso las rivalidades, por eso los pleitos, por eso quién es mejor en la parroquia. Y si no, seguramente le pasa a los padres, es que son los preferidos del Padre. Y ya cuando dicen los preferidos del Padre, no hombre, si hay un grupito por ahí que anda resentido el corazón. Entonces le pedimos al Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Para dónde queremos caminar? ¿Una pastoral? ¿Una pastoral? Una pastoral misionera. ¿Cómo? ¿Pies en camino? Corazones ardientes. Lo que yo pongo y lo que Dios tiene que poner en mi vida. Por ahí queremos ir como arquidiócesis para que logremos una meta. Realmente tener misioneros permanentes. Una misión permanente en la iglesia.